Buenas tardes, ingeniero Luis Alberto Chávez Sotomayor. Nosotros somos del curso Estructura 4 y hoy vamos a hablar del tema de las propiedades de concreto en sus dos estados, tanto fresco y endurecido, y vamos a dar muestra de sus ensayos respectivos. Nosotros somos las alumnas de la sede de Lima, ambas. Quien le habla, Sacha Armas Lisset y Rosales Barrios Melisa. Primero, para empezar, vamos a hablar un poco sobre el concreto y vamos a dar alguna definición. Como se sabe, este es un material o es el material más utilizado en estos tiempos para cualquier ejecución de obra, ¿no? De edificación. Esto, el uso respectivo que se hace es en cuanto a su estructura. Para nosotros lograr el concreto, necesitamos ciertos elementos que se llegan a ello, que esta mezcla de estos elementos facilita o rigen qué es la definición del concreto. Tenemos el cemento, agregado fino, agregado grueso, tenemos aire, agua, y esto tiene que estar en proporciones adecuadas para que esta obtención y este resultado tenga una propiedad fijada y que especialmente tenga resistencia, ¿no? Aquí tenemos algunas de las características importantes del concreto, que sería la resistencia a la fuerza de compresión, como podemos ver en la imagen. En la primera imagen tenemos la flecha de arriba y de abajo indica que esta fuerza que hace que comprenda se resiste el concreto, ¿no? También tenemos la capacitación de soportar fuerzas de estiramiento, y su desventaja sería que se rompe fácilmente. También el concreto es resistente a soportar temperaturas altas. También se dice que, es impermeable, es decir, que no deja o no absorbe cualquier líquido o sustancia, el agua, por ejemplo, en su interior, ¿no? También se dice que es consistente, es decir, que su grado de fluidez para que pueda desplazarse dentro del encofrado, ¿no? Tenemos acá los tipos de concreto y vamos a mencionar unos tres, y el más importante en este caso es el concreto armado, que es el más utilizado. En este caso, el concreto armado quiere decir que el concreto es utilizado y gracias a que se involucra el acero, ¿no? Y esto hace que se incruste de tal manera que estos dos materiales, a la hora que se junten, tienen una fuerza de resistencia mayor. Tenemos también el concreto ciclopio, que es el concreto más simple. Este puede estar compuesto de una piedra o de un bloque grande, ¿no? También el concreto simple, que este tipo de concreto no tiene armadura de refuerzo, o sea, no utiliza de otro elemento para poder subsistir, ¿no? Generalmente este es usado en veredas y pavimentos. Aquí tenemos las propiedades del concreto, que es lo más importante. Una definición sería que este tiene como objetivo optimizar sus materiales para que tengan un máximo rendimiento, ¿no? Y esta mezcla se debe diseñar tanto en estado fresco como en estado endurecido, ¿no? Sus principales propiedades serían trabajabilidad, cohesividad, resistencia y durabilidad, que estas características son importantes para que el concreto se maneje de manera óptima. También tenemos, aquí le vamos a mencionar el estado de concreto, primero en estado fresco, y esto se llama estado fresco porque esta mezcla a ser preparada todavía es blanda, ¿no? Quiere decir que su estado plástico hace que aún sea manejable, ¿no? ¿Cuándo cambia esto de estado fresco? Cuando este concreto se empieza a fraguar, ¿no? Sus propiedades importantes serían la consistencia, el peso unitario, la exudación y el contenido de aire. Aquí tenemos las características que debe cumplir el estado en concreto en estado fresco. Sería verificación de humedad de agregados, control de relación de agua y cemento, verificación del tiempo de fraguado, control de pérdida de rendimiento, verificación de trabajabilidad y tiempo de colocación y acabado. Esto quiere decir que son requisitos que debe cumplir este estado para que proporcione una
sus características importantes, ¿no? También tenemos aquí mencionarle el concreto en estado endurecido. Este concreto tiene una propiedad mecánica, ¿no? Que tiene unas exigencias principales que proporcionan un funcionamiento adecuado, ¿no? Y valga la redundancia del concreto. Esta capacidad mecánica puede soportar esfuerzos que hace que el concreto sea adecuado para la construcción. En este caso quiere decir que es el estado más solicitado y el que se debe realizar, ¿no? Una de sus propiedades importantes en este caso, este estado endurecido, sería elasticidad y resistencia. Aquí tenemos algunas características que debe cumplir el estado endurecido. Calidad de cemento, calidad de edificación de aditivos, calidad de adicionantes, calidad de agua, origen de los agregados, densidad y absorción de adecuadas, granulometría uniforme y forma y textura. Estas características se dice que se debe cumplir para que este estado llegue a una consistencia del cual sirva para poder nosotros elaborar cualquier edificación y sea de forma adecuada, ¿no? Aquí mi compañera le va a mostrar los ensayos en cada estado. Ya. Comenzamos con el ensayo en estado concreto fresco. El ensayo que haremos es un peso unitario del concreto en estado fresco, ¿no? En este ensayo abarcó la determinación de la densidad del concreto en estado fresco, se halló dividiendo la masa neta del concreto sobre el volumen del molde. Materiales y equipos a utilizar: una balanza, varillas de recta de acero, un molde cilíndrico, un mazo de goma. El procedimiento que haremos es, la muestra se seleccionó según la norma ACTM 172, práctica que cubre procedimientos para la obtención de muestras representativas de concreto fresco, ¿no? Se seleccionó el tamaño del molde según el tamaño máximo nominal, lo cual es un tercio del pie cúbico, como se puede apreciar en la imagen. Siguiendo con el procedimiento, se colocó el concreto del recipiente en 3 capas aproximadamente que igual el volumen. Como se puede ver en la imagen, compactamos cada capa penetrando 25 veces con las varillas de forma espiral. La primera capa se compacta en todo su espesor, sin tocar el fondo. Compactamos la segunda y la tercera capa en todo su espesor, ingresando 1 pulgada en la capa anterior, como se puede apreciar. Siguiendo con el procedimiento, al terminar de compactar cada capa, se golpeó firmemente con el mazo de goma 12 veces, de forma de cruz, para llenar los vacíos y eliminar las burbujas de aire, ¿no? Enrasamos el molde retirando el material sobrante en la última capa, como se puede apreciar en la imagen. Siguiendo con el procedimiento, limpiamos el material sobrante alrededor del molde y determinamos la masa del molde del concreto. Calculamos la masa neta y por consiguiente determinamos la densidad del concreto, registrando el resultado adecuadamente. Los resultados de los pesos unitarios obtenidos tanto del concreto normal, así como el dióxido de titanio y del hierro, están dentro de los límites normales permisibles. En conclusiones, este aire ocupa 1 al 3% del volumen de la mezcla. El contenido del aire es afectado por la composición química y la fineza del óxido de titanio, en medio de medida, y también es el caso de óxido del hierro. Sigamos con el siguiente ensayo en estado de concreto endurecido. Haremos un ensayo para determinar la resistencia a la compresión. Los concretos se pueden clasificar en 3 grupos, ¿no? Tipo de concreto ligero, estructural, tipo de ligero residencial, de resistencia moderada, concreto ligero aislante.
Viendo con el procedimiento, este método de ensayo consiste en aplicar una carga axial en comprensión a los moldes cilíndricos en una velocidad tal que esté dentro del rango especificado antes que ocurra una falla, ¿no? El esfuerzo de la comprensión de la muestra está calculado por el cociente de la máxima carga obtenida durante el ensayo entre el área de la sección transversal de la muestra. Podemos ver en el cuadro las tolerancias del tiempo, ¿no? Las probetas a ser ensayadas. Viendo así, realizamos el análisis del ensayo de comprensión. Observando los resultados mostrados en la tabla, se tiene que la resistencia a la comprensión a 7 días representa un promedio 82.4% del obtenido en 28 días. Los valores obtenidos para la resistencia a la comprensión de los espécimes fueron óptimos, ya que de las muestras superaron la resistencia especificada en el diseño. Solo el concreto 1 no alcanzó la resistencia especificada. Además, presentó algunas fallas, como por ejemplo el corte. Esto puede ser debido a que el concreto contiene algunos agregados ligeros, como se puede apreciar en la imagen. Siguiendo, el aumento en la dosificación provoca el aumento de aire ocluido en el mortero en cantidades variables, en función de la geometría de las partículas, causando la pérdida de trabajabilidad, como se puede apreciar en la imagen. En el caso de la probeta número 4, se intentó aumentar la cantidad de agregados finos para hacerlo más ligero, por lo cual tuvo un comportamiento mucho más plástico, sin problemas de segregación y el tipo de fractura como se observa en la figura. En este caso, el poliestireno actuó como un elemento amortiguador y se obtuvo una mayor resistencia a la compresión y mejor trabajabilidad, además de presentar una buena adherencia entre las partículas de poliestireno expandido y la pasta de cemento, como se puede observar en la figura. Esto sale fuera del rango del diseño en realidad, de que se esperaba obtener una mejor resistencia a la compresión, ya que estas probetas contienen mayor cantidad de agregados finos, sin embargo tuvieron valores de resistencia superiores a lo establecido en el diseño. En conclusión, pertinente hacer notar que el uso de la resistencia de mecánica del concreto como índice general de su actitud para prestar un buen servicio permanente no siempre es acertado, porque hay ocasiones que pueden ser más importantes otras características y propiedades del concreto, de acuerdo con las condiciones específicas que opera la estructura. Gracias.